Por más que se justifique y por más que no queramos aceptar realidades, la industria del cine mexicano siempre supo fabricar mitos, pero también supo enterrarlos. En la cima del aplauso, cuando los nombres aparecían en letras enormes sobre las marquesinas del centro de la ciudad, y las fanáticas esperaban horas a la salida de los estudios, hubo actores que simplemente se desaparecieron, sin despedidas, sin comunicados oficiales, sin cuerpos que velar ni confesiones que explicar. Dejaron contratos firmados para futuras películas. Y muchos, pero muchos misterios alrededor de ellos. Solo había silencio, y el silencio en el mundo del espectáculo suele ser más estruendoso que cualquier escándalo. Por ello, el día de hoy vamos a revelar 3 desapariciones misteriosas que por décadas la farándula mexicana no supo responder. Sin más, comenzamos. El primero en esta fatídica lista es la ausencia inexplicable de Ramón Armengot, actor y cantante que en la década de los 40 y 50 parecía destinado a convertirse en figura mayor. Tenía presencia, una voz educada para la radio y ese tipo de galantería que hacía suspirar a las mujeres y desconcentraba a los hombres. Como era sabido, era fraterno de Jorge Negrete. Ambos realizaron giras por todo el mundo, situación que los convirtió en actores y cantantes internacionales. En 1956, Ramón participó en la comentada película Cuando vuelvas a mí, un melodrama que llenó salas y consolidó su nombre como protagonista sólido. Después de eso, la maquinaria de los estudios se puso en marcha. 3 contratos firmados para encabezar nuevas producciones, sesiones fotográficas, planes de giras promocionales. Y entonces nada. No llegó al primer día de rodaje de uno de esos proyectos. No contestó llamadas. No apareció en su departamento. Su representante aseguró que había salido a una reunión y jamás regresó. La noticia corrió como polvo. La policía abrió una investigación formal. Durante meses se habló de operativos discretos, entrevistas con amistades cercanas y revisiones en hoteles de la capital. Las revistas publicaban, de manera muy pero muy discreta, teorías cada semana, que había huido con una mujer casada, que debía dinero, que un productor poderoso lo había vetado. Pero en voz baja circulaba otra versión, más delicada, más peligrosa. Esto para la época. Se decía que Ramón vivía su orientación sexual con extrema discreción en un medio donde la reputación lo era todo. Algunos compañeros sabían, otros fingían no saber. Se murmuraba que había recibido amenazas, que ciertos círculos no estaban dispuestos a tolerar rumores que pudieran salpicar a figuras influyentes. Y así, la realidad comenzaba a tomar forma. Esta serie de circunstancias, evidentemente que se tuvieron que manejar muy discretamente. El misterio se volvió espeso. Su nombre dejó de imprimirse en carteles. Los contratos se reasignaron. El público poco a poco se acostumbró a no verlo. La historia pareció cerrarse en la década de los 70, cuando la prensa amarillista publicó que el actor había sido asesinado en lo que se calificó como un crimen pasional. La versión hablaba de un encuentro clandestino que terminó en violencia. Aquella noticia tardía y confusa no aclaró nada. El contrato reforzó la sensación
de que su desaparición había sido el resultado de presiones y medios que nadie quiso enfrentar abiertamente. Sin embargo, Ramón Armengol pasó de promesa brillante a leyenda oscura, un hombre que nunca provocó preguntas en los pasillos donde alguna vez fue estrella. Pero la realidad fue más cruda que lo que ustedes pueden imaginar, pues Ramón Armengol se afirma que salió huyendo de la industria porque se enamoró de un hombre, porque se casó con él de manera simbólica, porque sabía que el rechazo lo iba a condenar al ostracismo. El segundo caso estremeció al gremio años después. Hermes Yeye Beirut, actor de reparto y figura elegante de acento inconfundible, vivió un momento particularmente sólido en el año de 1972. Había participado en la película Los Hermanos Coraje, producción que atrajo reflectores, e incluso ese nombre y esa película la realizaron en telenovela y le abrió nuevas puertas. No era protagonista absoluto, pero su presencia aportaba peso y credibilidad a cada escena. Directores lo buscaban por su disciplina, productores lo consideraban garantía. En plena cúspide, también desapareció. La prensa comenzó a preguntar cuándo. No asistió a una entrevista programada. Luego faltó un llamado de filmación. Su familia supuestamente declaró no saber nada. Durante semanas se publicaron notas con fotografías suyas bajo titulares alarmantes. Algunos colegas organizaron discretas reuniones para comentar lo sucedido. Nadie entendía cómo un actor tan activo podía esfumarse sin dejar rastro en una ciudad donde todos se conocen. Meses más tarde, en conversaciones privadas dentro del medio, empezó a circular una versión inquietante, que Hermes habría muerto durante el rodaje de una película en circunstancias violentas y que el incidente se habría manejado con absoluto hermetismo. El nombre que se mencionaba en susurros era el de Jorge Mistral, galán español que trabajaba en México y cuya personalidad fuerte era conocida por todos. La historia hablaba de una discusión que escaló más de lo previsto, de un accidente convertido en tragedia, de acuerdos silenciosos para proteger carreras y evitar escándalos internacionales. Nada de eso fue confirmado oficialmente. No hubo juicio público ni declaración formal. Hermes Yeye simplemente dejó de existir para el cine. Su filmografía quedó congelada, como si alguien hubiese arrancado la última página de su biografía. Sin embargo, la realidad que todos contaron en ese momento fue que Jorge Mistral literalmente lo asesinó, le enterró un cuchillo en el estómago y perdería la vida. El asunto fue tan delicado que buscaron por todos los medios tratar de ocultarlo. Sin embargo, como pasa en casi todos los casos, sale a la luz. Y aquí les voy a pedir que apliquen su criterio, que no se fanaticen y que tengan verdadera focalización en el asunto. Pues el tercer caso fue distinto, menos glamuroso, pero igual de devastador. José Chávez Trof era uno de esos actores de reparto que parecía que no iba a trascender. Sin embargo, participó en más de 100 películas, sin que el público necesariamente recordara su nombre, pero sí su rostro. Policía, cantinero, empleado público, vecino curioso, encarnaba al mexicano promedio con naturalidad. Trabajaba sin descanso desde los años 40 y parecía inagotable. En 1968, tras participar en múltiples producciones, ese año dejó de presentarse a los foros. No hubo comunicado, no hubo despedida. Algunos dijeron que estaba enfermo, otros que había decidido retirarse. Con el tiempo su ausencia se volvió rutinaria. El cine continuó como siempre,
reemplazando rostros sin mirar atrás. Años después, un reportero curioso decidió seguir una pista anónima y lo encontró viviendo en un cuarto de azotea en el Estado de México, particularmente en lo que hoy se conoce como Ciudad Nezahualcóyotl. El antiguo actor sobrevivía vendiendo mercancía en un mercado sobre ruedas, bajo el sol, entre puestos improvisados y regateos interminables. El periodista fue breve y amargo. Según versiones que circularon entonces, su desaparición había tenido que ver con problemas legales. Supuestamente fue encarcelado por narcotráfico, un proceso que destruyó su reputación y lo dejó fuera de cualquier círculo laboral. Al salir, nadie quiso contarlo, pero ya no lo contrataron, sin padrinos ni escándalos que generaran simpatía. Quedó relegado y marcado como un delincuente. Su caso mostró el lado más oscuro de la industria. No todos los misterios implican conspiraciones espectaculares. A veces el silencio es simplemente abandono. Muchas gracias y hasta la próxima. La tensión de la vida moderna le produce acidez. Tenga siempre a mano tabletas Philips. Se disuelven en la boca. ¡Qué fácil, qué prisa! ¡Sin vaso! ¡Sin agua! Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Tabletas Philips. Contienen la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras. Tabletas Philips son muy económicas.